Para recordar que es una oración, es un conjunto de palabras que le dan sentido a una frase, texto o enunciado. Las mayorías de esas oraciones están compuestas por un verbo y un predicado. El verbo es quien concuerda con el sujeto, el número y tiempo. Es importante decir que en las oraciones van dos partes muy importantes, las cuales son las oraciones bimembres. Estas se caracterizan por tener sujeto y predicado, que más que esto poseen un sustantivo y un verbo, que por el cual es posible construir una oración, frase o texto. Como ya sabemos, cada oración está dividida en dos partes, el sujeto y el predicado. Pero el sujeto y el predicado tienen un núcleo. Los núcleos son los elementos de mayor significado léxico, que es o son las palabras más importantes del segmento, las cuales tienen un mayor contenido sintáctico y sin las cuales quedaría incompleta la oración. El verbo en el predicado juega un papel muy importante, ya que en el predicado el resto de la oración va vinculada con la acción ejecutada y el contexto. A continuación unos ejemplos. Camilo, después de un año, volvió a casa. Dividimos sujeto y predicado. El verbo siempre será el núcleo del predicado. En este caso, volvió sería el verbo. Siguiente ejemplo. El bebé no quiere comer más. Dividimos sujeto y predicado. En este caso, el núcleo sería quiere, que también sería el verbo. Vamos a hablar un poco sobre la importancia del núcleo verbal en tiempo correcto. Vamos a dar dos ejemplos. 1. El atleta más joven ganó la carrera. Estamos hablando de tiempo pasado. Vamos a identificar el predicado. Ganó la carrera. Identifiquemos al sujeto, el atleta más joven. ¿Cuál es el verbo? Ganó, que ese es el más importante, que es el núcleo. Si cambiáramos el verbo de tiempo, quedaría como ganará. Sería una forma incorrecta para nuestra oración. La segunda oración sería: todos saldremos a celebrar en la noche. Identifiquemos al sujeto. Todos saldremos a celebrar. El predicado sería en la noche. Es el predicado. Identifiquemos el verbo, que es celebrar. Esta oración está en tiempo futuro. ¿Y cuál es el núcleo de esta oración? Celebrar. Si cambiaríamos el verbo de tiempo, sería celebrarán. Sería una manera incorrecta de esta oración. También es sustancial el hecho de saber entender la idea del número. ¿Qué quiere decir el número? En una oración se dividen por dos partes, una es plural y la otra singular. Estas, en cada una, se dividen también por sí mismos 6 partes. ¿Qué quiere decir? Que la plural se maneja en primera, segunda y tercera persona, y la singular asimismo se maneja en primera, segunda y tercera persona. Ejemplo: mañana yo correré en la mañana. Como podemos ver, aquí dividimos el núcleo y el sujeto, que es el sujeto es yo, mañana es el núcleo. Pero como estamos averiguando la importancia del verbo en el predicado, vemos cómo correré en la mañana es el complemento sustancial, donde trae verbo, predicado más núcleo. Aquí, como podemos ver, es una oración singular en futuro. Es este que tenemos aquí, pero entonces ya en plural y en sentido pasado. Podemos ver acá: nosotros caminamos por aquel sendero. Vemos acá claramente el sujeto con su núcleo, y aquí la importancia del verbo más el predicado más el núcleo, que es caminamos por aquel sendero. El uso correcto del verbo en el predicado puede que sea uno de los factores más importantes en una oración, ya que es quien nos da a entender la